Entonces, repito nuevamente, vamos a empezar a ver árboles. Es una estructura de datos, aunque no pareciera, pero muy utilizada en el mundo de la programación o de la computación. Casi en todos los programas, internamente obviamente no lo vemos, se manipulan estructuras de datos tipo árbol. Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver. Como dice ahí en la pantalla, un árbol, gráficamente podemos ver que es esto, ¿no? Esto es un árbol. Ya. Entonces, si vemos el concepto, dice un árbol es una estructura de datos no lineal. Esto lo hace lo interesante, ¿no? O sea, no es como un vector o como una matriz, aunque una matriz es un conjunto de datos, pero es como si fueran varios vectores. Entonces, podríamos decir que es lineal. No lineal significa que, fíjense, justamente eso, no tiene una estructura fija. Por ejemplo, aquí A puede ir a B, a C y a D. C solo va a 1, D va a 3, es decir, no tiene una estructura fija. No podríamos decir que hay un orden secuencial. Entonces, eso se llama estructura de datos no lineal. Ya. En otras palabras, cada uno de estos redonditos se llama nodo. Cada uno de los redonditos se llama nodo. Entonces dice, es un conjunto de nodos conectados. Fíjense que no hay ninguno suelto, ¿no? No hay aquí un nodito que esté separado. Todos están conectados. Donde cada nodo apunta a uno o varios nodos. Fíjense que cada nodo apunta A, apunta a B, apunta a C y apunta a D. C apunta simplemente a G, F apunta, etcétera, ¿no? A eso se refiere. Puede haber uno o varios nodos, o ninguno. Puede haber nodos. Fíjense, por ejemplo, el nodo N no apunta a nada. Puede haber también, entonces, con 0, con 1 o con N. Ya. Entonces, básicamente, gráficamente se nota. ¿Está claro? ¿Qué es un árbol? Antes de empezar a programar árboles, es importante la terminología. ¿A qué nos referimos con terminología? Siempre vamos a manejar en un árbol el nodo raíz. Es el nodo superior del árbol. En otras palabras, es el primer nodo. En este árbol, ¿cuál es el primer nodo? El nodo A. Ese es el nodo raíz. Principal, en otras palabras. O en inglés root. En inglés root. Ya. Entonces el nodo raíz es el primer nodo del árbol. También siempre vamos a manejar qué es un nodo padre y qué es un nodo hijo. Entonces siempre va a haber dos nodos conectados. El de encima o el de la parte superior siempre va a ser el nodo padre y el de abajo va a ser el nodo hijo. ¿Ya? Pero también un nodo puede ser al mismo tiempo padre e hijo, es decir, puede tener su hijo, ¿no? Por decir, este el nodo X es el padre de Y. Y es hijo de X, pero Y puede tener también su hijo. Entonces, un nodo puede ser padre, puede ser hijo o puede ser ambos.
A eso se refiere la terminología. Después, ¿qué más tenemos? Hermano. Los que están en el mismo nivel, por ejemplo, este nodo, los tres nodos son hermanos, porque pertenecen al mismo padre. Estos otros tres son hermanos, porque pertenecen al mismo padre. ¿Ya? A eso se refiere con nodo hermano. Otro término importante es el nodo hoja, los nodos hoja. Los nodos hoja se refieren a, como dice aquí, nodo que no tiene hijos. Por ejemplo, en este árbol, ¿cuáles son hoja? Este es hoja, este es hoja, este es hoja, 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 hoja. ¿Qué nodos son hoja? Si vamos en orden, K, F, L, M, H, I, N y O. Esos son los nodos hoja. ¿Por qué son hoja? Porque no tienen ningún hijo. Y ahora también vamos a ver lo que es el nivel. Entonces, aquí, ¿cuántos niveles hay en este árbol? Este es un nivel. Este es otro nivel. Este es otro nivel. Y esto es otro nivel. ¿Cuántos niveles tiene? 1, 2, 3, 4 niveles. Podríamos llamarlo entonces nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. O nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. No importa. Otros pueden empezar en 0, otros pueden empezar en 1. El nivel. Ya, entonces eso es nivel. Por ejemplo, ¿cuántos nodos hay en el nivel? ¿Con cuál trabajamos? 0 o 1. Trabajaremos con el nivel trabajaremos con los niveles 0, 1, 2, 3 y 4 trabajaremos. Ya, trabajaremos mejor con nivel 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos nodos hay en el nivel 1? 1. ¿Cuántos niveles hay en el nivel 2? 3. ¿Cuántos nodos hay en el nivel 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos nodos hay en el nivel 4? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces a eso se refiere los niveles. La altura del árbol, el nivel máximo del árbol. ¿Cuál es el nivel máximo? 5. Entonces la altura del árbol es 5. Si hubiera un nodo más, digamos aquí 8, ya tendría, perdón, el nivel es 1, 2, 3, 4. Pero este no es, no. El nivel del árbol es 4. Si hubiera un nodo más, la altura sería 5. Si hubiera un nivel más, la altura sería 6. Entonces, a eso se refiere la altura, el nivel máximo. Si hubiera un nivel más, ya sería 5. Ya. Entonces, eso es importante, ¿no? A la hora de ver árboles, la terminología. Lo más importante es las raíces, las
hojas, el nivel o los niveles y la altura. Repito nuevamente. La raíz de este árbol es la raíz A. Las hojas, las que no tienen hijos, que serían K, F, L, M, H, I, N, O. ¿Cuántos niveles? Un nivel, dos niveles, tres niveles, cuatro niveles. Del nivel 2, los nodos, ¿cuáles serían? B, C y D. Del nivel 4, ¿cuáles serían? K, L, M, N, O. Ya, entonces, ¿qué más? Y la altura. La altura es el nivel máximo. O sea, ¿cuántos niveles tiene? Esa es la altura. Tiene 4 niveles, entonces la altura del árbol es 4. Y entonces con esto yo creo que ha quedado claro la terminología. Ya, ahora vamos a ver qué más podemos ver. La terminología ya está claro. Cómo es un árbol también yo creo que ya está claro. Los recorridos. En un árbol existen varios recorridos. Bueno, dos recorridos. Es importante también antes de programar conocer los recorridos. El recorrido en anchura y el recorrido en profundidad. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, tenemos este árbol. En anchura dice que es por niveles, es decir, estos serían los niveles de este árbol, ¿verdad? Atienda muy bien aquí porque desde aquí ya viene un poco lo complejo. ¿Cuál es el primer nodo? Sería 0. Pasamos al siguiente nivel. ¿Cuál sería el nodo? 1 y luego el nodo 2. Pasamos al siguiente nivel. 3, 4, 5, 6. Fíjense, 3, 4, 5, 6. Eso es el recorrido en anchura o por nivel. Fíjense que es el mismo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El recorrido por niveles, entonces, fácil. El otro recorrido, bueno, también es fácil, pero a un principio un poco complejo. Solo al principio. El recorrido en profundidad. Ya no es por niveles. Podríamos decir que esto es por, este recorrido de profundidad es por ramas. Entonces, se empieza siempre en el nodo raíz, 0. ¿Cuál sería el siguiente? Puedo ir a la rama 1 o puedo ir a la rama 2. Eso depende ya de cada uno. Entonces puedo ir primero, por así decirlo, por la izquierda o puedo ir primero por la derecha. ¿No es cierto? Eso, si voy por la izquierda, siempre debo empezar entonces por la izquierda y luego ir a la derecha. Si empiezo por la derecha, siempre debo ir por la derecha y luego a la izquierda. Entonces, eso depende. El por dónde empezar, si izquierda o derecha, depende de cada uno. Pero si elegí la izquierda, siempre en todos los subárboles debo empezar por la
izquierda. Y si elegí la derecha, siempre debo empezar por todos los subárboles, porque de alguna manera un árbol, si se fijan, un árbol es un conjunto de subárboles. Todo esto es un árbol. Pero al mismo tiempo tiene otro subárbol. Tiene otro subárbol. Si vamos arriba, lo mismo. Tiene muchos subárboles. Por ejemplo, aquí si se fijan, todo esto es un árbol, ¿no? El árbol A, podríamos decir. El árbol B es un subárbol. El árbol C es un subárbol. El árbol D es un subárbol. Y al mismo tiempo tienen subárboles. El E es un subárbol. El F, aunque sea único, es un subárbol. El G es un subárbol, etc. Entonces, un árbol es un conjunto de subárboles. A eso me refería cuando digo que se debe respetar en cada subárbol. Si empecé por la izquierda, en cada subárbol tengo que empezar igual por la izquierda. Entonces, se empieza siempre de la raíz. Estamos viendo el recorrido en profundidad. El primero será entonces el 0. Ahora voy a empezar entonces, por así decirlo, por la izquierda. ¿Cuál es el primer nodo de la izquierda? El 1. Voy a ver ahora a sus hijos del 1 antes de ir al 2. A eso se refiere en profundidad. Primero voy a visitar todo este subárbol, luego recién voy a ir al otro subárbol. Ya entonces 0, 1, y ahora voy a empezar por la izquierda, que sería el 3. Ahora recién iría al 4 y luego al 5. Ya he visitado todo este subárbol. Recién voy al otro subárbol. Recién iría al 2. Y luego recién iría al 6. Por eso es el recorrido aquí. 0, 1, 3, 4, 5, 2, 6. ¿Ya? O puedo empezar por la de derecha hacia izquierda. ¿A qué se refiere esto? Que siempre empiezo en la raíz. Sería 0. Pero si ahora voy por la derecha, primero sería el 2. Antes de ir a la izquierda, primero hago todo de la derecha. 6. Como ya visité todo de la derecha, recién voy a este nodo, que sería 1 por la derecha, 5, 4 y 3. Esto sería de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, eso es un recorrido en anchura que es fácil y en profundidad que es un poco, si no difícil, pero al principio confuso. Voy a dibujar aquí un pequeño árbol. Voy a dibujar aquí un pequeño árbol. Digamos esto. Y ustedes hagan el recorrido tanto en anchura como en profundidad. Ya digamos cualesquiera. 1, desordenado, 7, 3, 4,
9, 2, 6, 8, 10, 15. Entonces, ¿cuál sería el recorrido en anchura y cuál sería en profundidad? Les voy a dar 3 minutos para que hagan en sus hojas y me dictan. Voy a llamar a alguien y para que me dicte. Ya. Díctenme, por favor, cuál sería en anchura. ¿Cuál sería el primero? 1, 7, 4, 9, 2, 1, 6, 7. 8, 4, No, en orden iremos, como se ve. 3, 4, 9, 2, 6, 8, 10, 15. 10, 15. Está bien, 10, ¿no? 15. 1, 7, 3, 4, 9, 2, 6, 8, 10, 15. O podría haber sido 1 al revés, ¿no? Empezar siempre en esta dirección. 1, 4, 3, 7. Después esto en esa dirección. 8, 6, 2, 9. Después esto en esa dirección. 15, 10. Entonces, si vamos en esta dirección o vamos en esta dirección, no importa. Lo importante es respetar el orden, ¿no? Por ejemplo, si vamos en esta dirección, sería primero aquí 4, 3, 7. No podríamos hacer 4, luego 7 y luego 3. Ahí estaríamos siendo un poco primero aquí y luego aquí. No. Siempre secuencial. Aquí, aquí, aquí o aquí, aquí, aquí sin saltarnos. Ya, eso. El anchura es fácil, se han dado cuenta. Ahora entonces el de profundidad. El de profundidad. El de profundidad. 1 por favor. sería 1, Del lado izquierdo sería 7, 9, 7, 9, 2, 2, 10, 15, 3, 3, 4, 6. Perfecto. 1, hemos ido aquí. 7, 9, como no tiene hijos, hemos pasado al 2. Como no tiene hijos, hemos ido al 10, luego al 15. Todo ya hemos hecho, luego hemos venido de 100 al 3. Como no hay nada más, hemos ido al 4. Del 4 al 6 y al 8. Hemos ido un recorrido de izquierda a derecha. ¿Cómo sería de derecha a izquierda? ¿Cuál sería primero? 1, 4, 8, 6, 3, 7, 2, 15, 10 y 9. Perfecto. Entonces, hemos repasado rapidito el recorrido en anchura y el recorrido en profundidad. El recorrido en profundidad. Ya, ahora lo que vamos a hacer es, como dice aquí, hay que analizar un poquito el algoritmo. Como dice ahí, vamos a ver el algoritmo. ¿Ya? Entonces vamos a ver, aquí vamos a hacer el algoritmo sobre este árbol. Es importante que entiendan este algoritmo porque luego, si entienden el algoritmo, la programación es re fácil. Ya, dice, ¿no?
colocar la raíz a la cola. Fíjense que estamos usando una cola, por eso era importante que repasen las colas, que hayan hecho la tarea de colas. Podríamos usar una cola o podríamos usar una pila. El algoritmo es lo mismo. Simplemente, ¿qué pasa? Si usamos una cola, el recorrido va a ser en anchura. Y si usamos una pila, el recorrido ¿en qué va a ser? En profundidad. Así de simple. El algoritmo es el mismo, simplemente que si usamos la estructura cola, se va a hacer un recorrido en anchura, y si usamos una pila en profundidad. Veamos, ¿qué dice el algoritmo? Dice colocar la raíz a la cola. ¿Eso qué significa? Que nos tenemos que crear una estructura de tipo cola. ¿Verdad? Le podemos llamar C de cola. Y sabemos que por aquí van a venir los datos. Entonces, colocar o insertar, ¿no? La raíz a la cola. ¿Cuál tenemos que insertar? Va a venir el 1, es la raíz, a eso se refiere. Mientras, entonces entramos a una estructura mientras. ¿Y qué pregunta aquí? Mientras la cola no esté vacía. Mientras la cola no esté vacía. Entonces ya los que han hecho la tarea van a entender muy bien, ese era el objetivo, de que entiendan bien el manejo de colas, porque vamos a usar en árboles y de pilas también, ¿no? Ya, y entonces dice, perdón, ya, insertamos la raíz a la cola, 1, y entramos a un bucle. Este es un bucle, un mientras. Preguntamos, ¿la cola no está vacía? Sí, la cola no está vacía. ¿Qué hacemos? Sacar un dato de la cola. ¿Qué hacemos entonces? Sacamos un dato de la cola. ¿Cuál va a salir en la cola? Recuerden que eso hacen las colas. Sale un dato de la cola. ¿Cuál ha salido? El 1. Ya ha salido el 1. Lo sacaremos aquí afuera. Sale el 1. Y la cola ha quedado vacía. Pero la instrucción dice, hay que sacar un dato de la cola. Y aquí dice, si queremos, mostramos ese dato. Entonces, digamos que mostramos. Entonces, en pantalla, mostramos ese dato, lo mostramos. Es decir, 1. ¿En dónde? En la pantalla. Pero fíjense que en este momento la cola ya está vacía. Y la siguiente instrucción que dice, del dato sacado, ¿cuál hemos sacado? El 1 hemos sacado. De la cola, este ha salido. Del dato sacado, todos sus hijos van a la cola. Entonces aquí tengo que decidir yo si hago el recorrido de, estos son sus hijos, si hago el recorrido en este orden o en este orden, eso depende de cada uno. Entonces va sus hijos primero, entonces sus hijos son el 7, el 3 y el 4. Eso dice el algoritmo. Todos sus hijos del que hemos sacado el 1, van a la cola. ¿Cuáles son? 7 a la cola ha ido, 3 a la cola ha ido y 4 a la cola ha ido. A eso se refiere, ¿no? Esto. Del dato sacado, todos sus hijos van a la cola. Una vez que hemos hecho eso, volvemos al mientras y preguntamos, ¿la cola no está vacía? Y vemos, ¿la cola no está vacía? Sí, no está vacía. Entonces, verdadero. Para eso era la tarea. Los que han hecho la tarea están entendiendo. Los que no, ¿qué tarea hablan? Y volvemos, ¿no? Volvemos a entrar y dice sacar un dato de la cola. ¿Cuál va a salir ahora? Vamos a sacar el 7. Sacamos el 7. Eso ha hecho.
y lo mostramos. Entonces, el 7 a la pantalla. ¿Qué dice? Del dato sacado, después de la siguiente instrucción, todos sus hijos a la cola. Del dato que hemos sacado, ¿cuál es? El 7. ¿Cuáles son sus hijos? Entonces, ¿cuáles van a ir a la cola ahora? El 9 y el 2. El 9 y el 2 a la cola. Fíjense que la cola va a ir llenándose de datos o disminuyendo, pero hace el trabajo de una cola. Primero que llega, primero que sale. En ese orden van a llegar y en ese orden van a salir. Ya estamos donde todos sus hijos van a la cola. Volvemos al mientras. La cola no está vacía. Vemos la cola. Preguntamos, ¿está vacío? No, hay datos. Entonces, cuando se pregunta, ¿la cola no está vacío? La respuesta es sí. La cola no está vacía. Entonces, como es verdadero, entra. Y dice sacar un dato de la cola. ¿Cuál va a salir ahora el dato de la cola? El 3. Sale el 3. ¿Qué dice? Lo mostramos en pantalla. Entonces, vamos a mostrar en pantalla el 3. Después, ¿qué dice? Del dato sacado, ¿cuál nos hemos sacado? El 3. Todos sus hijos van a la cola. ¿Tiene hijos? No. ¿Cuáles van a la cola? Nada. Entonces no pasa nada. Volvemos al mientras. La cola no está vacía. La cola no está vacía. Sí, efectivamente no está vacía. Entonces entra. Sacar un dato de la cola. ¿Cuál va a salir de la cola? El 4. Sale el 4. Como dice aquí, si queremos lo mostramos. Bueno, lo estamos mostrando todos los datos. Estamos mostrando para verificar que está saliendo en ese orden. 4. ¿Qué dice? Del dato sacado, todos sus hijos van a la cola. ¿Cuál ha salido? El 4. ¿Cuáles son sus hijos? Sus hijos son el 6 y el 8. A la cola. 6 y 8. Después, ¿qué dice? Volvemos al mientras. La cola no está vacía. Nos fijamos la cola y vemos, ¿la cola no está vacía? Sí, la cola no está vacía. La cola no está vacía, entonces vuelve a hacer el mismo proceso. Sacar un dato de la cola. ¿Cuál va a salir? El 9. El 9 va a salir entonces. Sale el 9. Lo mostramos en pantalla. Entonces vamos a mostrar en pantalla el 9. ¿Qué hacemos después? Mostramos en pantalla 9. Ya hemos mostrado, ¿no? Del dato sacado, todos sus hijos van a la cola. ¿Cuál hemos sacado? 9. ¿Cuáles van a la cola? Sus hijos. No tienen ningún hijo, entonces no va nada a la cola. Vuelve al mientras, dice, ¿la cola no está vacía? Sí, la cola no está vacía. ¿Qué hace? Sacar un dato de la cola. ¿Cuál va a salir? 2. Sale el 2. Ese 2, como dice aquí, lo mostramos en pantalla. 2. Luego, ¿qué hacemos? Los datos del dato sacado, todos sus hijos van a la cola. ¿Cuál hemos sacado? El 2. ¿Cuáles van a ir a la cola? Sus hijos. El 10 y el 15. Ya, el 10 y el 15 han ido a la cola. Volvemos al mientras y pregunta. ¿La cola no está vacía? Sí. ¿Cuántos datos hay? 4. No está vacía la cola. Entra entonces. Sacar un dato de la cola. ¿Cuál va a salir? El 6. Vamos a mostrar ese 6 en pantalla. ¿Qué ahí dice después? Los datos del dato sacado, todos sus hijos van a la cola.
¿Cuántos hijos tiene el 6? Nada. Nada va a ir a la cola. Luego vuelve y dice, ¿la cola no está vacía? Sí, la cola no está vacía. Tiene 3 datos todavía. Entonces, sacar un dato de la cola. ¿Cuál va a salir? El 8 va a salir. Ya, el 8 sale de la cola y lo mostramos ese 8 en pantalla. 8. Luego, ¿qué dice? Todos sus hijos a la cola. ¿El 8 tiene hijos? No. Vuelve al mientras, dice, la cola no está vacía. Sí, no está vacía. ¿Qué hacemos? Sacamos un dato. En este caso saldría el 10. Lo mostramos el 10 en pantalla. ¿Y qué hacemos? Del 10 sus hijos van a la cola. No tiene hijos. ¿Qué hacemos después? Preguntamos. Vuelve al mientras, dice, ¿la cola no está vacía? Sí, hay todavía un dato. ¿Qué hacemos? Entra y sacar un dato de la cola. Sacamos el 15. Sacamos el 15 y lo mostramos. 15. Sacamos el 15 y ahora todos sus hijos van a la cola. ¿Tiene hijos el 15? No, no va a la cola. Vuelve y dice, la cola no está vacía. Y nos fijamos y decimos, sí, la cola está vacía. Entonces ya no cumple y termina. Y que nos ha mostrado, ha realizado de nuestro arbolito, hemos realizado un recorrido en anchura. 1, 7, 3, 4, 9, 2, 6, 8, 10 y 15. ¿Ya? Entonces, ya está. Ya está. Y gracias a una cola. Si este mismo procedimiento hacemos, en vez de usar una cola, usamos una pila, va a cambiar el recorrido. El recorrido va a ser en profundidad. A ver, probaremos. Borraremos todo esto. El algoritmo se van a dar cuenta que sigue siendo el mismo. Pero para no hacerlo muy largo, vamos a cortar todo esto. Ya hemos entendido con la cola. Ahora vamos a hacer con simplemente esto. Hasta ahí. Pero ahora dice que vamos a usar una pila. Entonces, ahora con una pila ya también vamos a hacer el mismo algoritmo. ¿Cuál es el primero? Siempre colocar, ahora ya sería de la pila, ¿no? A la raíz. ¿Cuál es el primer número del árbol? La raíz sería este, ¿no? 1. 1 va a la pila. Entonces, digamos, ¿esta pila está vacía? No, ¿no? Entonces vamos a echar al mientras la pila, ya sería no cola, mientras la pila no esté vacía. Vemos la pila y no está vacía, sí, hay un dato, no está vacía. Entonces, entra. Sacar un dato de la pila sería entonces. Sacamos un dato de la pila. Es decir, vamos a sacar, ¿cuál va a salir? El 1 mismo va a salir, ¿no? Sale. ¿Y qué hacemos? Igual que en la cola, mostramos en pantalla. 1, a eso dice. Si queremos, mostramos en pantalla. No lo pondremos si queremos. Aquí lo pondremos, mostramos ese dato. Ya. Sacamos de la pila y lo mostramos. ¿Qué dice después? Del dato sacado, todos sus hijos van a la pila, le ponemos. ¿Cuáles son sus hijos del 1? Entonces van a la pila el 7, el 3
y el 4. ¿Sí o no? El 7, el 3 y el 4. Estoy haciendo de izquierda a derecha. 7, 3, 4. Ya. Una vez que todos sus hijos han ido a la pila, ¿qué dice? Del dato sacado, todos sus hijos van a la pila, vuelve al mientras. Pregunta, ¿la pila no está vacía? La pila no está vacía, nos fijamos y decimos, sí, hay 3 datos en la pila, entonces no está vacía. Entonces entra al mientras. Dice sacar un dato de la pila. ¿Cuál va a salir de la pila? El 4. ¿Qué hacemos? Mostramos en pantalla. 4. ¿Qué dice? Del dato sacado, todos sus hijos van a la pila. ¿Cuál hemos sacado? El 4. ¿Cuáles son sus hijos? El 6. El 6 va a la pila. Volvemos al mientras y dice, ¿la pila no está vacía? Sí, hay 3 datos. No está vacía. Entonces, entra. ¿Qué dice? Sacar un dato de la pila. Sacamos un dato de la pila. 6. Mostramos ese dato. 6. Y dice, todos sus hijos de la pila, para todos sus hijos del dato sacado van a la pila. Entonces, del 6, sus hijos tienen que ir a la pila. ¿Cuántos hijos tiene? Nada. Vuelve al mientras. ¿La pila no está vacía? Sí, hay 2 datos. ¿Qué hacemos? Mientras la pila no esté vacía, ¿qué hacemos? Sacamos un dato de la pila. ¿Cuál va a salir? El 3. Sale el 3. Ese 3 lo mostramos en pantalla. Mostrar. ¿Qué hacemos ahora? Dice, ya hemos mostrado, del dato sacado todos sus hijos van a la pila. ¿Tiene hijos el 3? No, no va nada a la pila. Vuelve. ¿La pila no está vacía? Sí, la pila no está vacía. Hay un dato. Entonces, entra. Sacar un dato de la pila. Sacamos ese dato de la pila. 7. Mostramos, dice, ¿no? Mostrar ese dato. 7. Antes de ir al mientras, del dato sacado, todos sus hijos van a la pila. Del 7, ¿cuáles son sus hijos? Primero el 9 y luego el 2. Fíjense cómo la pila se vacía, se llena, se vacía, se llena, se vacía, se llena. Entonces va el 9 y va el 2. Vuelve al mientras y dice, ¿la pila no está vacía? Sí, hay 2 datos, no está vacía. Estaba vacía en un momento, pero antes de ir al mientras se ha llenado nuevamente con estos 2 datos. Entonces, ¿la pila no está vacía? Sí, no está vacía. Sacar un dato de la pila. ¿Cuál va a salir? El 2. Sale el 2 y lo mostramos en pantalla. 2. Sus hijos van a la pila. El 2 no tiene hijos, nada va a la pila. Vuelve al mientras y dice, ¿la pila no está vacía? Sí, hay todavía un dato en la pila. Entra, sacamos ese dato. Sacamos ese dato y lo mostramos en pantalla. Del dato sacado, todos sus hijos van a la pila. 9 no tiene ningún hijo, no va nada. Justo vuelve al mientras, dice, la pila no está vacía y ahora nos fijamos que sí, la pila ya está vacía. Entonces ya no entra al mientras y termina. Entonces, gracias a una pila, fíjense, hemos hecho el recorrido en profundidad. 1, 4, 6. Luego 3, luego 7, luego 2, y luego, si hubiera habido más datos, hubiera seguido el mismo procedimiento. Entonces, es muy útil para hacer los recorridos de árboles, hacer el uso de cola o pila.
hemos demostrado que gracias a la cola o a una pila se puede hacer el recorrido de un árbol. Entonces, muy importante eso. Por eso es que les he dado tarea para que practiquen, para que entiendan bien cómo funciona una pila y cómo funciona una cola. Ahorita ya han entendido, pero en el código más tienen que entender, ¿no? Entonces ahora, dice, hemos entendido el algoritmo. Ahora, ¿qué vamos a ver? La representación es muy importante, como os había dicho. Ahora que vamos a ver árboles, para programar este árbol, tengo que usar una matriz. Fíjense, por ejemplo, tengo desde qué edad. Siempre para programar, esto es por convención, perdón. O sea, se refiere a que para hacerlo más fácil, para que la programación sea más entendible, más fácil, porque si no nos vamos a hacer todo un lío. Dice, como vamos a usar una matriz, si voy a tener un árbol de 5 nodos, mis nodos deben empezar siempre en 0. El siguiente nodo debe ser 1, 2, 3 y 4. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Si voy a tener de 10 nodos un árbol, voy a tener entonces siempre en 0. Mis nodos van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, sea cual fuera el árbol, siempre vamos a empezar en 0. Y siempre debe ser secuencial, es decir, no puedo tener un nodo 0, 2, 8, 10, ¿no? ¿Dónde está el 1? ¿Dónde está el 3? ¿Dónde está el 4? No, siempre, con todos los numeritos, secuencial, sin que falte ningún número. Esto es, vamos a hacer siempre así, ¿por qué? Porque como vamos a usar una matriz, fíjense que tanto las filas y las columnas empiezan en 0 y son secuenciales. Tanto las columnas como las filas. Por este motivo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir de nuevo? Eso simplemente para recordar, ¿no? Que así tenemos que hacer nuestros nodos. Ya, entonces, este nodo quiero representarlo en esta matriz. Entonces, primero, ¿cuántos nodos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que tener una matriz de 7 por 7. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, perdón, este estoy contando, este no cuenta, pues. Este aquí cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Bueno, aquí está, ¿no? Filas, columnas. Ya. Entonces, tengo que hacerme una matriz de ese tamaño. Y en las filas voy a poner, por ejemplo, dice, todo va a estar al principio 0. Y luego va a decir, del 0 su hijo había sido el 1 y el 2. Entonces me voy al 1 y le pongo 1, como está. Y al 2 y le pongo 1, como está. ¿Sí o no? 1, 1. Quiere decir que de la fila 0, todo es 0, fíjense, excepto la columna 1 y la columna 2. Esto a mí me indica o representa que del nodo 0
tiene sus hijos al nodo 1 y al nodo 2. Entonces me fijo aquí y digo ahora, en la fila 1, ¿cuáles tienen 1? El 3, el 4 y el 5. Veamos, del 1 sus hijos son el 3, el 4 y el 5. Luego me fijo del 2 y digo, ¿cuáles son sus hijos? El 6. Del 2 sus hijos es el 6. Luego del 3, ¿cuáles son sus hijos? No tiene nada de hijos. El 4, ¿cuáles son sus hijos? No tiene nada de hijos. Del 5, ¿cuáles son sus hijos? No tiene nada de sus hijos. Del 6, no tiene nada. Entonces, fíjense, a eso se refiere con la representación. Para nosotros, vamos a trabajar gráficamente hacia un grafo. Pero cuando programemos, vamos a trabajar en una matriz. A ver, otra vez hagamos aquí otra representación. Vamos a hacer otra representación. Y ya. Entonces, voy a crearme un árbol. Digamos, este árbol. Y, como se había dicho, los datos en el árbol siempre deben empezar en 0 y deben ser secuenciales. Digamos que sea el 0. Entonces necesito ahora el 1. Digamos que sea esto. Ahora necesito el 2. Digamos que sea esto. Ahora necesito el 3. Digamos que sea esto. Perdón. Y esto que sea, digamos, el 4. Entonces, secuencial siempre, ¿no? No nos saltamos, a eso me refiero. Y siempre empieza en 0. Entonces, ahora debo hacer la representación. ¿O en qué voy a trabajar? Ahora, para trabajar aquí, esta es la lógica de mi programa, pero ¿cómo lo voy a programar? Necesito hacer una matriz. Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿cuántos nodos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, va a ser una matriz de 5 por 5. Me creo una matriz de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas filas? Yo columnas 1, 2, 3, 4, 5. Esta va a ser mi matriz. Si nos fijamos, entonces ahora aquí, ¿qué va a ser? Estas son las columnas. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Estas son las filas. Fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Ya. Por defecto, todo en Java se llena con ceros. Todo es en Java, cuando creamos la matriz, en 0. Por eso es que ya hemos visto también matrices. Los que hacen las tareas o intentan hacer están entendiendo. Los que no, uy, joder. Es muy importante del mundo de la programación. Estamos viendo árboles. Árboles, grafos, tienen que ver mucho, se trabaja mucho con programas de sistemas expertos o inteligencia artificial. Entonces, y estos de sistemas expertos o inteligencia artificial tienen que ver mucho con programas de toma de decisiones. Y nosotros lo que hacemos generalmente son programas con toma de decisiones. Entonces, esto que estamos viendo es base para programas, por así decirlo, aunque no crean jóvenes, poderosos. ¿Ya? Pero espero estén haciendo las tareas, espero estén entendiendo todo, ¿no? Ya. Entonces, ahora lo que nos dice es que tenemos que no todo tiene que ser 0.
Algunos tienen que ser 1. ¿Cuáles van a ser unos? Entonces me fijo del primer nodo, del 2, y digo, del 2 sus hijos son el 4 y el 0. Entonces me voy del 2, sus hijos van a ser el 4, este va a tener que ser entonces 1. Quiere decir que su hijo es el 4. Y además también el nodo 0. Este también tiene que ser 1. Luego me voy al 4 y digo, no hay ningún nodo. Me voy al 0 y del 0, ¿cuáles son sus hijos? El 1. Entonces me voy a la fila 0 y digo, el 1 va a ser su hijo. Entonces esto le vuelvo en 1. Y también del 0 su hijo es el 3. Del 0 su hijo es el 3. Entonces esto también va a ser 1. Entonces, esta matriz me está representando este árbol. Espero hasta ahí se esté entendiendo claramente. Ya. Entonces ahora, volvamos aquí y ya hemos visto entonces que cómo representamos una matriz mediante, un árbol a partir de matriz. Se pueden también con otras estructuras, pero todavía no hemos visto, son más complejas, ¿no? Se puede con listas enlazadas, que vamos a ver más adelante. Y ahora la codificación. Vamos a empezar a codificar. Vamos a empezar a codificar. Y entonces vamos a NetBeans. Ya, aquí está nuestro programa. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a crear este arbolito pequeñito. Entonces, este arbolito pequeñito nos crearemos. ¿Con qué valor? Siempre que empieces, había dicho, en 0. Entonces, digamos, este que sea el 0, este que sea el 1, este que sea el 2, este que sea el... Siempre vamos a procurar de que los menores vayan a la izquierda y los mayores a la derecha. Entonces me he equivocado aquí, entonces vamos a tener que hacer, digamos, este sea el 0, este que sea el 1, este que sea el 2, este que sea el 3, este que sea el 4, este que sea el 5 y esto que sea el 6. ¿Cuántos nodos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tenemos. Entonces vamos a crearnos esta matriz en Java. No nos olvidemos que esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuáles van a tener que tener 1? El 4. Toditos, por no tardar, se supone que son 0. En Java, por defecto, son 0. Entonces, ¿cuáles van a tener que tener 1? De 4 a 1. De 4 a 1. 1. De 4 a 5. De 4 a 5. 1. De 5 a 0. De 5 a 0, 1. De 5 a 6.
De 5 a 6, 1. De 0 a 2. De 0 a 2. Y de 0 a 3. De 0 a 3. ¿Cuántos enlaces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabal. Todo lo demás es 0. Entonces, esta tiene que ser una matriz que la vamos a llamar A o M. No sé, a ver, ¿qué estamos llamando en los apuntes? La matriz se llama M. Entonces, vamos a llamar también M. Nuestra matriz se va a llamar M. Ya, entonces, en programación, lo primero que vamos a hacer es declarar la matriz. Entonces, ojo, aquí vienen las variables globales. Significa, fíjense que no esto es una función. Vamos a tener más funciones. ¿Ya? Entonces, una variable global es la que sirve para cualquier función. Fuera está, fíjense que no está dentro del main. Entonces, variable global va a ser nuestra matriz M. Esto va a ser para nosotros una variable global. Entonces digo int M matriz. Hemos visto para eso matriz es igual. New int. ¿De qué tamaño va a ser? Entonces aquí ya sé cuánto va a ser el tamaño de mi matriz. Hemos dicho que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a ser una matriz de 7 por 7. Entonces va a ser 7 por 7. Cuando son variables globales, es también recomendable, o generalmente se pone la palabra static. Y también vamos a tener, entonces esta es una variable, nuestra matriz, y también vamos a tener otra variable también global que va a ser justamente esto, el tamaño. Entonces, static int tam le pondremos, que va a ser igual a ¿cuánto? A 7. Aquí está haciendo eso en este programa, los apuntes. Estos apuntes voy a subirlo. Dice, ¿no? Estas son variables de clase o variables globales. Se pueden usar en cualquier función. Estamos declarando entonces tam 7 y la matriz de 7 por 7. De tipo static. Ya, entonces podríamos hacer lo siguiente. Ahora, ya se ha creado. Cuando hacemos la palabra new, quiere decir que esto ya se ha creado, ya está en la memoria de la computadora. Pero todos están con 0. Todos están con 0. Entonces hay que darle valores, ¿no? Aquí hay que ponerle 1. Entonces hay que decir, la matriz, ¿en qué posición? En la fila 0, columna 2, tiene que tener el valor de 1. Eso tendríamos que hacer. Entonces, ¿dónde ya eso? En el programa. Matriz toma el valor de 1. ¿En qué fila y en qué columna? ¿En qué fila? 0, 2. 0, 2. ¿En cuáles más? 0, 3. Así está, ¿verdad? 0. Fila 0, columna 3. Lo mismo, hay que darle el valor de 1. 0, 3. Después, para esto. 4, 1. 4, 1. Después, ¿cuál? 4, 5. 4, 5. Después, ¿cuál? 5, 0. 5, 0. Después, finalmente, 5, 6. 5,
6. Ya está. Todo lo demás por defecto es 0, eso ya saben, la norma de todo lo demás es 0, todo está 0. Por no tardar, nomás no estoy poniendo. Entonces, ¿cuántos unos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos unos tenemos? 1, 2, 3, porque tengo 6 nos falta. ¿Cuál nos falta? Ah, no, son 6. Este no está, 6, cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está, hasta ahí, ya está. Ya está nuestra matriz con datos y sabemos que esta matriz para nosotros está representando este árbol. ¿Qué nos falta hacer ahora? Para ver si realmente los recorridos. ¿Cómo van a ser los recorridos? Vamos a hacer los recorridos en funciones. Entonces, para hacer funciones, por eso hemos repasado ahora también funciones, static, vamos a hacer una función void, no retorna nada, y le vamos a llamar anchura. Anchura. Y esta función anchura va a... la función anchura va a recibir un parámetro. ¿De dónde le pondremos así? Este parámetro es de tipo int. Le vamos a llamar raíz. ¿Desde dónde vamos a empezar a ver el recorrido? ¿Desde dónde vamos a poder hacer el recorrido? Entonces, fíjense que ahora voy a hacer esto. Voy a copiar nuevamente de aquí el algoritmo. El algoritmo es la clave. Para recordar, voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Esto es, ¿no? Todo esto. Lo voy a poner entre comentarios para que veamos qué hacemos. Ya, eso es. Dice, entonces la primera instrucción, colocar la raíz a la pila. A la función nos van a mandar una variable que va a ser justamente la raíz. Esa raíz hay que colocarla a la pila, pero dice pila, hay que trabajar con pilas. Entonces voy a declarar primero en mi función una pila. Todos estos números con los que estamos trabajando, 4, etcétera, los datos que almacena el árbol son de tipo int. Por eso es que voy a declarar un árbol que almacene, digo una pila que almacene enteros. Entonces, para trabajar con pilas hay que primero importar. Importar java.utilidades.stack. Eso por eso, la tarea, el bien haber visto. Genera una consulta. Dígame. En static voy a estar trabajando con anchura. ¿No sería trabajar con cola o no afecta en el programa? Es cuestión de nombre, más gracias por la aclaración. Aquí tendríamos que llamar. Está bien, gracias. Muchas gracias. Profundidad. Ya, entonces, ya hemos llamado a la pila, ya hemos llamado la clase pila y ahora la declaramos, ¿no? Que va a almacenar enteros. ¿Por qué? Porque nuestro árbol lo que almacena son enteros. ¿Qué le vamos a llamar a la pila? P. Igual. New. Integer. Stack. Ya. Dice entonces, colocar la raíz a la pila. La pila es p.push. Para insertar. ¿Qué le vamos a insertar? Esta variable, la que nos van a mandar. Raíz. Entonces, esa variable. Raíz. Esto simplemente es una variable, ¿no? Podría ser A, digamos. Igual, entonces aquí podría ser A. A veces piensan que es la raíz, siempre no. Ya, entonces lo pondremos como A.
es desde dónde va a empezar el recorrido. Ya hemos hecho entonces colocar la raíz a la pila. ¿Qué dice después? Hacer un mientras, fíjense ahí, mientras, entonces, while la pila no esté vacía, p.isEmpty o empty, y lo negamos, mientras la pila no esté vacía. Fíjense que lo que estaba en el algoritmo lo he vuelto a código, nada más esto lo habilitamos y es mientras y ya está, ¿no es cierto? Sacar un dato de la pila. Vamos a sacar un dato de la pila. ¿Cómo se saca un dato de la pila? Con pop, ¿verdad? Pero vamos a asignarle, para que se entienda un poco más, a una variable. Int x toma el valor de p.pop. Estamos sacando, como dice ahí, sacamos con pop. Ya. Y mostramos ese dato. Entonces lo vamos a mostrar. System.out.print x más un espacio para que no salgan apegados. Ya está, entonces hemos sacado el dato de la pila, le hemos asignado la variable x y esa variable estamos mostrando en pantalla. Luego, ¿qué hacemos? Del dato sacado, todos sus hijos van a la pila. Entonces, atiendan, es aquí a veces donde no como. Primero va a ir a la pila, ¿verdad? ¿Cuál? El 4. Luego vamos a sacar el 4. Eso estamos haciendo. Este 4 lo vamos a mostrar en pantalla. 4. ¿Ya? Y, ¿qué dice después? Del dato sacado del 4, todos sus hijos van a la pila. ¿Cuáles son sus hijos del 4? Entonces, fíjense que los datos están almacenados en una matriz. Tenemos que recorrer toda esta fila. ¿De cuál estamos hablando? Del 4. Tenemos que preguntar cuáles son 1. Tenemos que decir, ¿este es 1? No. ¿Este es 1? Sí. Cuando este sea 1, ¿cuál va a ir a la pila? No va a ir este 1, va a ir este valor. 1. Luego vamos a venir aquí, vamos a decir, ¿este es 1? No. ¿Este es 1? No. ¿Este es 1? No. ¿Este es 1? Sí. ¿Cuál va a ir a la pila? Ese valor. Fíjense, ¿no? En programación tenemos que hacer esto, pero en la lógica, ¿qué estaríamos diciendo? Sus hijos del 4 van a la pila, el 1 y el 5. Ah, perdón, 5 era, no 6 estoy poniendo, era el 5. ¿Verdad? Entonces, lo que hacíamos así gráficamente, no tenemos que olvidarnos que nuestro programa está en una matriz y está en una fila. ¿En qué fila? En la fila 4. Tenemos que recorrer todo esto con un for, que empiece en cuanto en 0. Entonces, esto que he hecho ahorita gráficamente, espero se haya entendido, lo voy a hacer en la computadora así. Del dato sacado, entonces voy a hacer for int i que empiece en cuanto en 0. ¿Por qué? Porque toditos empiezan en 0. En esta posición en 0. El tamaño, ¿cuánto es? 7. Entonces, por eso vamos a hacer mientras sea menor a tamaño. Y empieza en 0, mientras i sea menor al tamaño, o podríamos hacer menor a 7 también, como sabemos de cuánto es nuestra matriz, sabemos de cuánto es nuestra matriz, mientras sea menor a 7. Y más. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahí? Lo que les había dicho. Voy a preguntar. ¿Sabemos que ese for va a recorrer uno por uno? Sí. Esto estoy preguntando. ¿Es Tito? ¿Cómo accedo a esa posición? La matriz. ¿En qué fila? La que nos interesa. Fila 4.
¿Qué valor ahorita está con 4? La variable que hemos sacado, X. La que hemos mostrado, esa está con 4. Entonces decimos fila X. ¿Qué columna? ¿Qué valor tiene ahorita 0? Y. Columna I. ¿Es igual a 1? La primera vez no, porque esta no es igual a 1. Luego I va a recorrer ahí, I va a ser 1. X va a seguir siendo 4. Todo el tiempo X no está cambiando. I va a cambiar en 0, I va a ser 0, luego va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, etc. Y cambia, es una variable. X sigue siendo 4 en el ejemplo, siempre va a ser fijo. Cuando sea igual a 1, ¿qué vamos a hacer? Hay que insertarlo a la pila. Nuestra pila que se llama p.push. ¿Qué valor vamos a meter? Habíamos dicho, no este valor, sino la fila, digo la columna. Y aquí, por ejemplo, I va a estar en 1, 1 va a ir a la columna. Entonces, I. Luego va a ver aquí que va a encontrar otro 1, ¿cuál va a ir a la columna? I ya va a estar en 5. I. Entonces, este for, esto que acabo de hacer, inserta, recorre, repito nuevamente, 1 por 1, y cuando sean unos, la posición de la columna lo envía. Aquí he encontrado 1, ¿cuál va a mandar? 1. Aquí he encontrado otro 1, ¿cuál va a mandar? 5. Ha mandado a la pila 1 y 5, justo sus hijos del 4, 1 y 5. Ese procedimiento va a ser cada momento según en qué fila se encuentre. ¿No es cierto? Luego va a volver, fíjense el algoritmo, va a volver, va a sacar otro elemento de la pila. Cada vez aquí, cada vez saca elementos de la pila y cada vez inserta elementos en la pila. Entonces, ese algoritmo se traduce en Java en esta línea de código. Nada más. Sacar y mostrar, insertar. Listo. Veamos entonces. Ya está mi función profundidad. Ya está en una función de tipo estática. Hemos trabajado harto con funciones. Ya está llenada mi matriz. Y ahora lo único que tengo que hacer es, una vez que he llenado mi matriz, llamar a la función profundidad, como se llama aquí. Profundidad. ¿Qué recibe mi función profundidad? Un entero. ¿Qué entero le vamos a mandar? El que esté en la raíz. 4. A ver. Y ejecutamos. Ejecutamos y nos tendría que hacer un recorrido en profundidad. Fíjense, nos ha salido 4, 4. Después nos ha salido 5, 5. Ha ido del 4 al 5. Después al 6. Al 6. Después ha ido al 0. Después ha ido al 0. Ha venido aquí y después reciben al 0. Y después ha ido al 3. Al 3. Luego al 2. Luego al 2. Y finalmente al 1. Finalmente al 1. Sí, ha hecho un recorrido en profundidad. Ha empezado por la derecha. ¿Ya? ¿Y qué tendríamos que cambiar?
si quisiéramos hacer un recorrido por la izquierda. Es decir, que ahora nos muestre 1, 5, 0, 2, 3 y finalmente 6. Cuando vamos buscando los hijos, empieza de aquí, desde la posición 0 hasta 6. Si quisiéramos hacer en el recorrido inverso, habría que empezar en 6 hasta 0. A ver, vamos a hacer ese cambio. Entonces, simplemente aquí, ¿no? En el profundidad. Eso es... entonces ya no empezaríamos en 0, empezaríamos en 6, mientras y sea mayor o igual a 0 y menos menos. Entonces, repito, lo único que estoy haciendo ahora es, hace rato iba de aquí a allá, y eso hace que nos muestre en este sentido. Ahora voy a hacer de aquí y allí, eso quiere decir que va a empezar de este lado. A ver, vamos a verificar. Verificamos y hacemos correo. Ya que veamos, 4, 4. Después, 1, 1, 5, 5, 0, 0, 2, 2, 3, 3 y finalmente 6, 6. ¿Verdad? Entonces depende de ustedes si quieren usar el for a este lado o el for a este lado. Ya. Ahora, lo de bueno de esta función es que no siempre puede mostrarnos desde el 4. ¿Qué pasa si le mando el 5? Solo nos va a mostrar este sub árbol. A ver, fíjense. ¿Dónde está aquí, no? Profundidad desde el árbol, solo desde el 5. ¿Cuál nos ha mostrado? 5, 0, 2, 3 y 6. Puedo hacer este subárbol. ¿Cuál tendría que mandarle entonces? 0, 0 y hago la prueba. 0, 2 y 3. Entonces esa tiene esa ventaja, ¿no? De una función. Se le manda cualquier número. Aquí habría que llamarle y desde qué número quiero ver, hacer el recorrido en profundidad. Ya. Hasta ahí lo básico de árboles. ¿Qué tendríamos que hacer para hacer un recorrido en anchura? Cambiar la pila por una cola. Nada más, a ver, rapidito lo voy a hacer. En vez de que sea una pila, bueno, para trabajar con colas ya no necesito el stack, ¿no? Pero necesito el import java.utilidades. Ahora la cola. Los que no han hecho la tarea deben estar volando. Los que sí están entendiendo, es importante las tareas. Java.util. El linked list. Necesito 2. Aquí porque Q no es una... entonces aquí en vez de stack, tendría que ser Q. Y aquí en vez de stack, linked list. Listo. Ya está. En colas no es push, es add. Y no es pop, es remove. Y no es push, es add. Listo, ya está. Nada de cambiar el algoritmo, solo la pila por una cola. Entonces, a ver, ¿desde dónde vamos a recorrer? Desde el 4, digamos. Entonces, desde aquí cambio, ¿no? Eso. 4. 4. Y hago correr. Y veremos cuál es la salida. Primero nos ha mostrado 4. 4. 5. 5. 1. 1. 6. 6.
0, 0, 3, 3, 2, 2. Por niveles. ¿Verdad? Igual si quiero desde el nivel 5, desde el subárbol 5, cambio por 5 y ¿qué nos va a mostrar? 5, 6, 0, 6, 0, 3, 2, 3, 2. ¿No es cierto? Entonces, conclusión, hemos visto árboles. Es importante en árboles que se trabaja en matrices que necesitamos para recoger pilas y colas. Ahora, este apunte lo voy a subir. Esto que les he explicado aquí, lo voy a subir para que recuerden. A ver, siempre, bueno, no siempre ver videos, sino también apuntes. Y a veces más fácil los apuntes, ¿no? En el video hay que estar buscando en qué el tiempo, en el minuto en el que nos interesa. En cambio, en apuntes, esto aquí estaba. Y vemos el algoritmo, ¿no? Entonces, en estos apuntes también va a estar este código. Es casi lo mismo, solo que aquí ya está la función, una función mostrar matrices. Es importante a veces ver, ¿no? Si todo está bien. Y algunas otras funciones que vamos a ver adelante, ahorita. A lo que me iba es que aquí en este programa está una función insertar. Lo hice esta función para que sea un poco más entendible. Muchas veces los datos van a ser por teclado, entonces necesitamos una función insertar. Entonces, esto que le he insertado así, puedo hacerlo de otra manera. Puedo crearme una función static void insertar, es decir, lo mismito voy a hacer con una función insertar. Necesito cuál es la fila y cuál es la columna. Entonces mi función insertar va a recibir dos parámetros. Int fila e int columna. ¿Y qué va a hacer? Como mi variable m es global, puede funcionar aquí o puede también funcionar aquí o donde sea, para eso son globales. Entonces voy a decir lo mismo, ¿no? Esta instrucción voy a hacer, fíjense aquí, copiar, pegar. Pero aquí en vez de 0 voy a poner qué fila y qué columna. Nada más, lo mismo. Entonces, aquí en vez de hacer esto, llamo a la función insertar y le mando 0 y 2. Hace lo mismo. Va a venir aquí el 0 y aquí va a venir el 2 y en la matriz, en la fila 0 y en la columna 2 le va a dar el valor de 1. Es lo mismo. Entonces, pueden hacer ustedes con una función insertar o como yo he hecho directamente aquí sin la función insertar, ¿no? Directamente aquí le da los valores a la matriz. Aquí en los apuntes que voy a subir está con una función insertar que hace lo mismo. Hace lo mismo. Ya. Entonces, nada más. No, alguna función más veremos. Antes que termine la clase. Entonces, veremos alguna función más. Y ya. Entonces, no se olviden que siempre un árbol hay que saber hacer los recorridos en anchura y en profundidad. A partir de esos dos recorridos, lo demás ya es lógica. Lógica. ¿A qué me refiero? A que digamos si tengo este árbol, ya me he olvidado cuál era nuestro árbol.
digamos, este sea el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En base a algún recorrido puedo en este árbol ir, por ejemplo, simplemente una función. Mostrar mostrar las hojas. ¿Qué nos tendría que mostrar el programa? El programa nos tendría que mostrar 0, 2, 5 y 6. Entonces, sabemos que puedo recorrer en anchura o profundidad. Ahorita, ¿cuál ha sido el recorrido? Se me ha mostrado 2, 0, 2, 5, 6, quiere decir que ha hecho un recorrido en profundidad. Entonces, agarro como base el recorrido en profundidad y ahí, ¿qué sé? Sé que en cada momento, tengo que analizar y tengo que decir, sé que en cada momento va a ir aquí el 3, luego va a salir y por el momento me muestra en pantalla. Luego, ¿cuál va a ir? Luego, digamos, va a ir el 0 y sus hijos, el 1. Este ya debió haber salido, ¿no? Entonces, tengo que analizar qué está haciendo el algoritmo y puedo preguntar. La clave es aquí mostrar. ¿Cuándo voy a mostrar? ¿Cómo sé que son hojas? Cuando no tiene ningún hijo, ¿verdad? Cuando no tiene ningún hijo, sé que el árbol, digo que el nodo es hoja. Entonces, fíjense aquí qué voy a hacer en mi programa para hacer eso, que muestre solamente las hojas. Repito, lo demás es simplemente lógica, jóvenes. Entonces, me voy a copiar esta función, que era, este era en anchura. Voy a copiar. Hasta aquí es mi función. Y voy a hacer control V. Y ya no le voy a llamar esta función. Bueno, ¿qué hacía? En vez de una cola usaba una pila. Estoy volviendo a cambiar eso. Y ahora es otra vez push. Otra vez es pop. Y otra vez es push. Y mi función le puedo poner ahora mostrar hojas. Ya, pero ahí no está mostrando hojas, está haciendo un recorrido normal, está mostrando todo. ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? Sé que aquí he sacado X y aquí estoy mostrando X. Todavía no voy a mostrar aquí X. Voy a mostrar después de ver. O sea, saco X, en otras palabras, ¿no? Aquí. X va a tomar el valor de 3, ¿verdad? Suponiendo que es esto. Luego tengo que enviar sus hijos a la pila, ¿no es cierto? Entonces, aquí he sacado X y con estos dos fors estoy mandando sus hijos a la pila. Eso ya hemos explicado. Pero ahora, ¿qué cambio puedo hacer para saber si tenía hijos o no tenía hijos? Puedo usar un contador que empiece en 0. Y cada vez que encuentre un hijo, contador va a aumentar. Encuentra otro hijo y contador va a aumentar. ¿Cómo sé que no ha tenido hijos? Porque el contador va a estar en 0. ¿Ya? El contador va a estar en 0. Entonces, int contador, cada vez cuando empiece, el contador empieza en 0. ¿Verdad? Y aquí voy a ir, a la hora de ir insertando sus hijos, además voy a aumentar el contador en 1. Con cada vez que encuentre un hijo, fíjense que le manda a la pila y además contador aumenta.
De manera que cuando termine de enviar a todos los hijos, me va a decir cuántos ha enviado. Y antes de mostrar, le voy a preguntar si contador es igual a 0, que muestre, pues quiere decir que es hoja. Si no, quiere decir que no es hoja. A ver, probaremos. Entonces la clave simplemente aquí es lógica de ponerlo en contador y aumento. Y luego preguntar. Si es 0, quiere decir que no ha entrado ni una vez, quiere decir que no tiene ni un hijo. Entonces hay que mostrarlos. A ver, entonces probaremos aquí y ya se llama la función mostrar hojas. ¿Desde dónde vamos a empezar? Desde el... Este es otro árbol, ¿no? Uy. ¿Cuál era este árbol? Este árbol, el hoja era el más grande, era el 4, ¿no? Entonces, rapidito volveremos a dibujar este árbol. Rapidito volveremos a dibujar este árbol. De 0, el 0 apunta al 2, dice. Y del 0 apunta al 3. Luego el 4 apunta al 1. El 4 apunta al 5. El 5 apunta al 0. El 5 apunta al 6. Nada más, ese era el árbol. ¿Qué tendría que mostrarnos entonces? 1, 2, 3 y 6. Veamos a ver. Hagamos cosas. 1, 2, 3 y 6. Pues quiere decir que está bien. Esto podría ser una pregunta, ¿no? La pregunta podría decir, ya le hice un programa que, o dado el siguiente árbol, ya le hice una función que muestre todas las hojas del árbol. Y simplemente era esto. Que si alguien, fíjense, si ven el código, de repente ven esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Push, pop, de repente matrices. Entonces, quien no sigue el hilo está perdido, jóvenes. Por eso hagan tareas. Ya. Voy a subir el video. Sé que a veces es confuso. Tendrán que ver 2 o 3 veces el video. No sé, depende de ustedes. Ahora, lo que yo les voy a decir es simplemente que